Vamos a dar inicio a como habíamos programado también el día martes, el programa de enseñanzas de estudios bíblicos que comenzamos en junio y vamos, como dicen que lo prometido es deuda, ¿verdad? Vamos a comenzar a enseñar vamos a ocupar la carta a los Gálatas para tratar de estudiar estos temas, Gálatas, y vamos a ver como objetivo, hermanos, el tema es el falso evangelio, y el objetivo es reconocer las diferentes características de un falso evangelio. Tuvimos la lectura bíblica en Gálatas capítulo 1, y a manera de introducción, hermanos, podemos ver que el libro, la carta a los Gálatas, se escribió alrededor del año 50-53 después de Cristo por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, fundó esta iglesia en la región de Galacia, y donde actualmente es conocido como Turquía. Ahí podemos ver en el mapa, Galacia está del punto rojo hacia la derecha, pero toda esa es la región de Galacia. Lo que aparece ahí como Frigia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Tarso. Si ustedes miran la línea roja de cuando sale aquí de Antioquía, de Siria, la línea roja representa el primer viaje. ¿Puedes puntear la línea roja, Mario? Roja, pero esa es la línea roja. Entonces está de ida, que pasa por Chipre, de Chipre a Pasfo, de Pasfo sube a Italia, dice, a Pergue, de ahí pasa a Antioquía de Pisidia, de ahí pasa a Iconio, de Iconio pasa, no, bájate, seguí la línea roja, pasa a Listra, a la derecha, de Listra baja a Derbe, y de Derbe se regresa, todos los mismos lugares donde lo habían sacado a pedrada, y después regresa, pero ya no regresa a la isla de Chipre, sino que de Italia regresa de nuevo a Antioquía de Siria. Esos relatos los podemos hallar entre Hechos capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos. Ahí aparecen los tres viajes del apóstol Pablo, y miramos que la línea verde es también la línea moradita es el segundo viaje. Miramos que de regreso él pasa, a la ida él pasa siempre saliendo de Antioquía de Siria, él pasa. Y en el tercer viaje misionero también miramos que él pasa con la línea verde. Quiere decir que los tres viajes de misioneros de Pablo pasó por la región de Galacia. Ahí lo podemos ver. Entonces les traje esto para que se ubicaran. Galacia, y miremos de dónde es que salen ellos. Él sale de Antioquía de Siria, pero miremos que esta parte más abajito de Siria, más ahí, toda esa parte es lo que conocemos como Judea o Judá. Todo eso es Judá, toda esa parte de ahí es Judá. Entonces, desde ahí él viajó hasta allá arriba, que se conoce como Asia Menor, y ahí van a ver que ahí están, allá arriba de Asia Menor, allá tenemos Efesios, Colosa, Tesalónica, que esa región se conoce, arriba tenemos como, allá arriba tenemos de viaje, allí tenemos Antioquía, ¿cómo es Tesalónica, Filipos y Anfípolis, algo así, y Népolis. Ahí también, que son las cartas que le habla, esa región se conoce como la región de en 2 de Corintios capítulo 8 nos habla de él, de los
hermanos, ¿cómo le llaman a esta región? Ya les digo. Macedonia, la región de Macedonia es ahí arriba. Ahí arriba es la región de Macedonia. Aquí arriba, abajo de Macedonia tenemos Acaya y Corintio, ¿verdad? La región de Acaya, que es Corintio, que es Grecia, aquí Asia Menor. Ahí donde está, que dice Frigia y toda esa zona de ahí no existe iglesia cristiana ya. Todo se conoce ahora como Turquía, musulmán, prevalece el Islam. Una vez yo les enseñé que las iglesias cuando se apartan de Dios dejan de existir. Se apartan de Dios, dejan de existir. Por eso el Señor le dijo a las 7 iglesias, si no quitaré tu candelabro. ¿De dónde? De ahí, es decir, el respaldo. Por eso les decía esa vez que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo estamos conduciendo nuestra iglesia, porque toda esa iglesia de ahí, ni sombra de ella existe. Ni sombra. Solo en los mapas, las regiones y en la historia. Entonces, hermanos, les comparto ese mapa para que más o menos se ubiquen, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Les decía que la gente esta de los Gálatas eran una combinación de gente que venían germanos, que le llamaban de Italia, la parte de arriba, allá donde dice Galacia, y la parte de abajo, que eran ya pueblos que venían mezclados con los romanos, con los bárbaros, etcétera. Y ahí primeramente se conocía solo como Galacia la parte de arriba y después toda la región con el Imperio Romano. Para ver las características, hermanos, de un falso evangelio, tenemos entonces que ocupamos esta carta porque esta es una carta donde el apóstol Pablo se dirige de una manera categórica como en ninguna otra, que desde que comienza calcando sobre este aspecto. Y miramos en el capítulo 1 que del verso 6 en adelante siempre está calcando la palabra evangelio. En el 6, en el 7, en el 8 y en el 9 está, cada uno de estos versículos está calcando la palabra evangelio. Vamos a entender entonces qué es el evangelio, de una manera etimológica. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, la definición etimológica de evangelio es euangelión. Denotaba originalmente una recompensa por buenas nuevas. Oiga bien, denotaba en un inicio, tal vez 300, 200 años antes de Cristo, una recompensa por buenas nuevas, es decir, una bonificación por llevar una buena noticia. Más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas nuevas, es decir, evangelio significa buenas nuevas. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Eso lo miramos en Hechos capítulo 15, el verso 7, Hechos capítulo 20, verso 24, Primera de Pedro capítulo 4, versos 17. Aparte de estas referencias y de las que se hallan en los evangelios de Mateo y de Marcos, y en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, este término se halla solo en las epístolas de Pablo. El apóstol lo usa para denotar dos cosas relacionadas pero distintas. Oiga bien lo que relaciona pero distinta del evangelio. Porque a veces pensamos que evangelio solo es decir buenas nuevas o ir a predicar, vamos a ir a evangelizar. En primer lugar dice
denota de los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es para la predicación, 1 Corintios capítulo 15 del verso 1 al 3. Eso ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero no está malo que lo leamos. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio, oiga bien, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, ¿qué les había hablado? El evangelio. Sois salvo, si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio, en primer lugar, denota los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, el Evangelio denota también la interpretación de estos hechos. Desde una perspectiva, vamos a ver la interpretación de estos hechos, desde una perspectiva ya formal o doctrinal. Romanos capítulo 2, versos 16, dice que denota ya la interpretación de estos hechos. Dice la palabra de Dios, 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire qué interesante. Ya no está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, sino que ya está hablando de los juicios venideros conforme al evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. De ahí lo podemos ver también en Gálatas capítulo 1, verso 7, y Gálatas capítulo 1, verso 11, y Gálatas capítulo 2, versos 2. Ahí más fuerte, por eso les decía, en Gálatas acerca del Evangelio, porque el apóstol Pablo se dice que esta es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. Esta es una de las primeras cartas. Otros dicen que fue tesalonicense, pero se apunta que esta fue una de las primeras cartas. Dice el verso 7, Gálatas 1:7, que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Entonces ya aquí dice el evangelio, ya no viene hablando de la muerte, ya no viene hablando de la sepultura, ya no viene hablando de la resurrección, sino que viene hablando de la muerte de Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso 2, dice, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, entre los paganos, entre las personas que no eran judías. Entonces miramos que aquí el evangelio, en primer lugar, el evangelio contempla la historia. Cuando nosotros vamos a predicar, hablamos de la historia de Jesucristo. Hablamos de su muerte, de sus padecimientos, de su propósito. Pero en el segundo lugar, cuando habla de la interpretación de los hechos, es un caso ya doctrinal, con referencia a la interpretación de los hechos, tal como queda en ocasión indicada en el contexto. Ya viene hablando de doctrina. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo jueves. Hoy vamos a ver características de un falso evangelio. El próximo jueves, si Dios así nos lo permite y nos presta vida, vamos a ver las características del verdadero evangelio. Y déjeme decirle que son más sobreabundantes las características del verdadero evangelio que las características de un falso evangelio. ¿Cómo podemos entender qué es un verdadero evangelio y un falso evangelio? En primer lugar, no sé cuántas personas han tenido un billete falso en su mano. ¿Han tenido alguna vez algún billete falso? Y póngale que a usted le dan un billete falso. Porque tantas veces que lo han falsificado los de a 500, cuando salieron los de a 500, los de a 1000 los estuvieron falsificando. Y entonces usted hace cuenta que usted tiene 1000 cordos, ¿verdad? Y usted se programa, se arquea
y arma su presupuesto porque tiene un billete de 1,000 córdobas. Y con ese billete usted sabe bien que no va a pasar hambre porque tiene para la provisión, le da para pagar sus deudas, le da para pagar el recibo del agua y la luz y le queda para sus otros gastos. ¿Ah? Usted tiene un billete. De igual manera es el falso evangelio. El falso evangelio le hace suponer que tienen la vida eterna. El falso evangelio le hace suponer que están bien con Dios. El falso evangelio le hace suponer que está caminando en fe. El falso evangelio le hace suponer que es libre de la potestad de las tinieblas. El falso evangelio le hace suponer que usted va para el cielo cuando se muera. Pero qué triste es que cuando usted vaya a la venta o al mercado y va con su saquito para llenarlo de provisión para la casa, la quincena de la casa, y va al banco a cambiar el billete, ya sea de 1,000 córdobas o de $100 que le mandaron y usted lo cambió y dice, cambiame 20, le dice, solo 20 voy a ocupar, y viene aquel, le dio 80 falsos y le cambió solo 20 y se quedó usted según con su ahorro. Tiene un ahorro según usted ahí, tiene un recurso con qué valerse. Qué triste es cuando vaya así y le digan, eso es falso. Mucha gente le ha pasado eso. Mucha gente ha llorado. Mucha gente le han hecho el famoso pañuelazo. El pañuelazo. Y es triste. Y la gente, déjeme decirle, las ponen dundas. Las duermen. Y las hacen ahí cuando mira. La hacen creer que lleva más dinero que el que tenía. Y qué triste la decepción que cuando abre un poco de papeles. O cuando va al banco le dicen, o al mercado, y usted ya tiene la bolsa llena, deme 3 pipianes, deme ese ayote, chayote, 10 de azúcar, frijol, y tiene las maletas, y cuando va a pagar, señores, hasta preso lo pueden llevar. Pues el billete falso. Así se va a sorprender mucha gente por vivir un falso evangelio. Por vivir un falso evangelio. Vamos a ver las características de un falso evangelio. En primer lugar, el falso evangelio es un evangelio diluido y corrupto. En primer lugar, el falso evangelio es un evangelio diluido y corrupto. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Oiga bien, ¿por qué usa el término pervertir? Pervertir es corromper. Pervertir, óigase bien, y esto se lo voy a dejar como una enseñanza en su vida, en su corazón. Si usted está haciendo algo malo y su corazón, no su razonamiento, no su pareja, no su cónyuge, su corazón, aún su conciencia, en el fondo, de adentro de su conciencia, sabe que está haciendo algo malo. Y alguien se le acerca y le da una palmadita, no te preocupes, todo está bien. Es un hombre que lo detesta a usted, lo odia. No lo ama, lo odia. Porque ¿sabe lo que está haciendo? Pervirtiéndolo. No le está diciendo la verdad. Lo está sobando. Eso es pervertir el evangelio. Pervertir el evangelio es corromper la sana enseñanza. Es corromper. El evangelio siempre nos va a confrontar. Oiga bien, el evangelio siempre nos va a confrontar. Porque el evangelio es la palabra de Dios. Es el mensaje del Señor. Es una buena nueva. Pero las buenas nuevas no es que te haga sentir cómodo. La buena nueva es que te des cuenta cuál es tu condición. Cuál es tu condición delante de Dios y qué te ofrece Dios, qué te está otorgando Dios, qué te está concediendo Dios para mejorar esa condición y cambiar esa condición.
Nosotros podemos ver a la luz de la Escritura desde el Antiguo Testamento que habían falsos profetas. Y esos falsos profetas, ¿qué es lo que hacían a la gente? Les decían paz, paz, paz. Todo está bien. La gente se estaba corrompiendo. La gente estaba viviendo de una manera pervertida. La gente estaba viviendo de una manera desagradable delante de Dios. La gente estaba viviendo de una manera equivocada. Pero los profetas, en virtud de decirle la verdad, ¿qué es lo que hacían? No, tranquilo. ¿Qué es lo que hacían con los profetas de Dios? ¿Qué es lo que hacían con los profetas de Dios? Los mataban, los encarcelaban, los discriminaban, los injuriaban, se burlaban de ellos. ¿Cuántas cosas? Porque aquellos hombres procuraban el bien para el pueblo. Procuraban el bien. El caso de Jeremías, ya llegándose, aproximándose al cautiverio de Judá. Jeremías luchó y luchó. ¿Saben cuántos le creyeron a Jeremías? Ni uno. Porque el rey y los sacerdotes le decían, no, Dios no es un Dios injusto. Este hombre está loco, este hombre no le crea, este hombre aquí, este hombre allá. ¿Y qué hacían con Jeremías? Lo metieron en una cisterna, lo querían matar, lo mantuvieron preso a pan y agua, por decir la verdad. Pero al final, hermanos, la verdad es una. Las mentiras son muchas. Es un evangelio diluido, un evangelio que ya va acomodando. El evangelio no necesita que le acomode usted nada. El evangelio no necesita acomodarse a nuestras circunstancias. Nosotros necesitamos acomodarnos a los estándares del evangelio. Oiga bien, somos nosotros los que necesitamos encajar en el evangelio. El evangelio de Jesucristo no necesita encajar en esta sociedad, sino que la sociedad necesita encajar en el evangelio de Jesucristo para poder ser salva y ver la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Miramos por todos lados noticias, videos, faranduleros que pervierten el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio diluido porque no sé a cuánto le ha pasado. A mí me pasó una vez eso. Por ayudar a las personas, por ayudar. Una vez estaba en la casa y llegó como a las 10 de la noche una pareja. Y nos dijeron, Dios le bendiga. Amén. Hermano, me dice, parece que habían preguntado. Necesitamos de su ayuda. Dígame, no andamos pidiendo, sino que andamos vendiendo estos champús a tanto. Lo estamos vendiendo porque necesitamos para la comida. Sí, le digo, sí, pero no queremos que nos... Estamos necesitando para la comida. Mire, estamos vendiendo, trabajando dignamente. ¿Cuánto lo dan tanto? Está bien. Deme los dos, le digo, para que a las 10 de la noche la pobre gente. Deme los dos. Allá pasa un señor vendiendo tamal a las 10 de la noche. A las 10 de la noche vendiendo tamal y debajo la lluvia. A las 10 de la noche. Entonces, cuando llega así gente, uno pues trata de ayudar, ¿verdad? Apoyar a esta gente. Le compré los dos. Y vengo yo, para lucirme, se los regalo a mi hermana. Si eran pura agua de harina, solo arriba, abuelía. Para que le habían echado un poquito de champú, y no es como lo emplasticaron todo, que iba selladito todo, y abajo era pura agua de harina. Lo diluyeron. Según usted se está bebiendo una taza de leche vaca, pero la leche vaca quedó lejos ahí. Hay gente que se inyecta unas Neurobión que valen 50 pesos. Por pura agua con colorante, 50 pesos. Neurobión, dice. Una Neurobión vale 200, 300 pesos. Esas son cosas diluidas. Según Primera de Pedro capítulo 2, versos 2. Primera de Pedro capítulo 2, versos 2. Vamos a entender esto. El evangelio, el falso evangelio. Diluida. Cosas realistas para que no le dé mucho dolor. Primera de Pedro capítulo 2, versos 2 dice:
Desead como niño recién nacido, ¿qué cosa? La leche espiritual, no, para que por ella crezcáis. Quiere decir que un evangelio diluido no te ayuda a crecer. Lo que crecen son tus parásitos en la panza. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que produce ese evangelio diluido. Un evangelio, la característica de un falso evangelio es un evangelio diluido, un evangelio corrupto. No que haya otro, sino que hay algunos que lo pervierten. Hoy en día, y eso le llama la atención porque a la gente siempre le gusta que le estén sobando la espalda. No miramos ya pastores y salen de camiseta o de chaquetas, chapas, todos chavacanos, de jean ahí, y tienen audiencia, tienen seguidores, porque le dicen, no seas tonta, deja ese desgraciado, Dios no te ha llamado a sufrir. Eso es mentira que Dios, son unas dólares. O le hablan de cómo sentirse bien, que si te engañaron, que si te hicieron esta, no tienes por qué sufrir, Dios te llamó al gozo, Dios te llamó a esto, y cosas así. A eso le llaman gente motivadora, motivacional. Es decir, si estás deprimido, ellos lo que buscan es cómo te sientas bien. Porque una vez ya alegre, con gozo, pasa la canastita y echa. Pero si quedaste triste y deprimido, no te da ánimo de meterte la mano a la bolsa. Entonces ellos lo que buscan es cómo entretener a la gente, cómo darle esa motivación a la gente, pero de una manera equivocada. Y ocupan, claro, la palabra de Dios, algunos versos aislados de la palabra de Dios para decir que están predicando el evangelio. Hay otros que se atreven a decir que la vez pasada les enseñaba que la Biblia ya no tiene razón de ser. Decía el Papa que la Biblia está fuera del contexto social porque la Biblia ya no encaja en la sociedad moderna en que vivimos. Que hay que cambiar la Biblia. Hay que cambiar la Biblia. La segunda característica de un evangelio falso es un evangelio de hombres corruptos. Una persona, el evangelio siempre te va a confrontar el pecado. Siempre. ¿Sabe por qué hay personas que te soban la espalda? Porque son personas que sienten que no tienen calidad moral para corregirte, porque hicieron lo mismo. Porque si hicieron lo mismo y todavía su conciencia está podrida, no ha cambiado. Es un evangelio de hombres corruptos. Gálatas capítulo 1, versos 10. Es un evangelio de hombres corruptos. Gálatas les dije, capítulo 1, versos 10. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo. Es un evangelio de hombres corruptos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué defiende Pablo o está tocando este tema? Porque desafortunadamente, permítame decirle, tal vez esto no lo ha escuchado usted, y espero no confundirlo, pero desafortunadamente la iglesia de Jerusalén, que se convirtieron en 3.000 almas, después 4.000 almas, muchas de esas personas que se convirtieron, se volvieron falsos hermanos. Muchas de esas personas comenzaron a predicar un falso evangelio. Oiga bien, eso lo vamos a ver más adelante, en los otros temas. ¿Y cómo es eso? Le enseñaba dónde estaba Gálatas. Eran gente, como decíamos, era gente que no era judía, gente pagana, gente inconversa. Obviamente tenían unas costumbres y prácticas diferentes a los judíos. Entonces Pablo le había llegado a predicar el evangelio de Jesucristo, que dice que lo había recibido por revelación, pero esta gente le llegaba a decir, no, ese evangelio que predica Pablo, ese no sirve. Lo que te está enseñando, eso no funciona.
Lo que él dice, eso es falso. Lo que tenés que hacer es lo que nosotros te estamos diciendo que hagas. Y saben lo triste de esto, que eso también lo vamos a ver, no me quiero adelantar a eso, es que corrompen la mente de los débiles. Corrompen la mente de los débiles porque como es un evangelio corrupto, es un evangelio que corrompe. Y usted dirá, pastor, pero ¿es posible eso? Porque todos tenemos una mente y somos adultos. Vaya a ver, yo no sé cuántos fueron a internet a buscar a este hombre de México, que les dije, de la iglesia Luz del Mundo, que está enfrentando juicios por violación en los Estados Unidos, en el estado de California creo que es. ¿Saben cuántos lo seguían? Millones. ¿Saben cuántos hay, se reúnen donde Casluna? Miles. Más de 10,000 personas. En esas mega iglesias. En la iglesia donde pastoreaba el cantante en Texas, Marco Witt, eran miles, era una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, pero todos vivían bajo un manto de un evangelio pervertido por hombres corruptos de entendimiento, que lo único que les gusta es el dinero. Si ustedes, no sé si han visto la historia de Casluna, nació en un hogar pobre, pelado. No quiere decir que se iba a quedar en eso. Claro, uno tiene derecho a salir adelante y prosperar. Pero vayan a ver, es uno de los hombres más millonarios de Latinoamérica en el país, uno de los países más pobres de Latinoamérica, Guatemala. ¿Cómo? Engañando a la gente, haciéndola creer un evangelio diferente. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 5. Recordemos que evangelio no solo está, un evangelio diferente no procede de la Biblia. No procede de la Biblia, sino que procede de hombres corruptos. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 5. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y vamos a ver que el evangelio es la verdad. Privados de la verdad, que toman la piedad, está hablando del evangelio, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nosotros que queremos ser más humildes que Cristo, decimos, no, hay que recibirlo, hay que demostrar nuestro amor, hay que orar por ellos. La Biblia no me enseña eso. Y Juan dice que si uno viene con una doctrina diferente, ni a uno salude. No le llame hermanos. Busquemos eso en la carta de Juan, por favor. Dice, segunda de Juan, capítulo 1. ¿Cuántos tiene? Bueno. Verso 8. Dice, ¿recuerdan el término que hemos estado meditando? Dice, mirad. Mirad es prestar atención con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, con mucho análisis. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, oiga bien, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Qué quiere decir? Se hace cómplice. Decía el curita, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, no es cuestión de nosotros, es cuestión de la palabra de Dios. Pero nosotros queremos aparentar, hay que llamar las cosas por su nombre, aparentar ser más humilde que Cristo. Porque Cristo los confrontó y les dijo a ustedes, hipócritas. Mateo capítulo 23, miren cuántas veces les llama hipócritas a los sacerdotes, que profesaban una cosa y practicaban otra. Mateo capítulo 23, dice que en el fundamento de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que hagan todo lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen hacer, pero no lo hacen. Y les comienza a decir hipócritas por esto, hipócritas por aquello. Juan el Bautista, ¿cómo lo llamó? Mateo capítulo 3. Generación de víboras, hipócritas. Pastor, qué vocabulario. Qué falta de humildad. Es que se le olvida la falta del celo de la palabra de Dios. Falta del celo por la palabra de Dios. Falta de celo por las cosas de Dios. A veces tenemos que pensar qué es más valioso, una persona o el testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué es más valioso? Por eso Pablo, regresando a la Escritura, ahí donde dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Cuando dice el favor, la gratificación, el quedar bien. ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? Mire, y eso es un reto para nuestra vida. Es un reto porque cuando usted quiere quedar bien con el hombre, tiene que agachar la cabeza como cristiano, a veces hasta aguantar sus insultos a la Escritura. Tiene que, por quedar bien con el hombre, tiene que hasta a veces hasta negar su propia fe de lo que ha creído. Por quedar bien con el hombre. Por quedar bien con el hombre, porque ustedes me tengan aquí como pastor, les voy a estar diciendo todo, qué lindo se miran todos ustedes, están bien lindos, preciosos, bonitos. Si es que ya deberían de estar en el cielo y no aquí en la tierra. Sí. Se están atrasando, muchachos. No, hermano. Yo más bien les tengo que decir, arrepiéntanse antes que les tenga que tocar ir al cielo. Porque si no lo han hecho de corazón, cuidado, se quedan. Qué bárbaro este pastor. Pastor, no juzgue para no ser juzgado. Mire que con la vara que me va a ser remedido. Eso es lo que sacan. Entonces, para no confrontarme con esas contradicciones, que no saben usar esos términos, sino que agarran el texto, pero fuera de su contexto. Entonces, es el evangelio, hay evangelio, recordemos que el evangelio es un mensaje a su corazón, un mensaje a su conciencia. Y usted tiene que discernir si eso viene de Dios o de un hombre. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versos 33? No erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones que hacen. Y ya les estuve enseñando sobre ese texto la vez pasada, cuáles son las buenas costumbres, cómo lo pueden desanimar, cómo lo pueden desmotivar, cómo lo pueden hacer declinar de lo que usted era en un principio. Y usted dirá, ¿se puede, pastor? Ahí lo va a ver más adelante en el libro de Gálatas si se puede o no se puede. Porque la Escritura no miente. Las malas comienzan ¿con qué? Con una mala conversación y terminan corrompiendo aquellos buenos hábitos cristianos, aquella buena relación que tenían con Dios. Gálatas capítulo 1 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Permítame decirle que en este punto, cuando comenzamos con lo de la doctrina,
Y se dieron cuenta, pues, allá de libertad de la doctrina. Todas las personas que de parte de la misión me ayudaban, me cortaron. Todas. Las iglesias, hermanos de otras iglesias, todo. Cuando se dieron cuenta de nuestra doctrina. Yo pudiera haber dicho, no hermano, no, tranquilo. Vamos a revisar bien eso, pues. Alguien me dijo, pastor, venga, sentémonos para ver si lo hacemos cambiar de parecer. A ver si lo rescatamos. Si los que están perdidos son ustedes, los que tienen un evangelio híbrido, una doctrina híbrida. Casualmente el día que fue al instituto, otros me estaban ahí también diciendo y queriéndome chabelear. Yo no busco el favor de los hombres. Yo lo que dije en mi corazón, Dios es el que hasta el día de hoy me ha sostenido, que ha ocupado a diferentes medios, diferentes canales, diferentes personas, diferentes hermanos. Esa es su soberanía. Porque no es de asustarse que personas hasta lejanas o personas que tal vez eran no muy afín con mi persona, de pronto me dan una ayudita, una ofrenda. Pero si Dios alimentó a Elías primero con un ángel y después ¿con qué? Con un cuervo. Pero Elías no estaba viendo el medio. Elías estaba viendo la bendición de Dios, la providencia de Dios. Entonces, hermanos, miramos que en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 8, vamos a ver que el evangelio es un evangelio de hombres corruptos. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 8. Hombres corruptos. Y mire que estamos ocupando otras bases bíblicas, pero la base central la tenemos ahí en Gálatas. Dice, en el capítulo 3 habla acerca de la apostasía, y en el verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así estos resisten ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Les pregunto, ¿quiénes eran Janes y Jambre? ¿Alguien sabe quién era Janes y Jambre? ¿Alguien? ¿Alguien sabe quién era Janes y Jambre? ¿No? ¿Y ahí quién me va a ayudar a mí entonces? Janes y Jambre eran los dos magos que estaban como consejeros espirituales del faraón allá en Egipto. Fueron los que hicieron que las varas también se convirtieran en serpientes, fueron los que hicieron que también el agua se convirtiera en sangre, fueron los que imitaban las señales que estaba haciendo Moisés. Janes y Jambre, esos son. En el Antiguo Testamento no nos aparece el nombre, pero aquí nos da el complemento. Eso es lo hermoso del Evangelio. Eso es lo hermoso. Y eso es uno de los, le llaman en el aspecto teológico, la progresión del Evangelio. El Nuevo Testamento es la progresión de la Escritura. ¿Verdad, estudiantes bíblicos? Sí, ¿verdad? El complemento y la progresión de las Escrituras. Entonces miramos que estos hombres hacían lo mismo, pero parecido, pero no igual. Porque al final la serpiente de Moisés, podía Moisés agarrar la serpiente por la cola y se le volvía en vara. Pero ellos no pudieron hacer lo mismo porque la serpiente de Moisés se comió las otras dos. Satanás es uno de los mejores imitadores. A tal punto que dice en Hechos capítulo 20, que dice que se disfraza como ángel de luz. Y usted pudiera decir, pero si lo vimos, si era aquí, si era allá. Pero dice que sus agentes
se disfrazan como ángel de luz. ¿Qué es un disfraz? Bueno, ustedes no sé cuánto han visto que ustedes pueden ver cuando se disfrazan del hombre araña. Parecen al hombre araña por fuera, pero por dentro no son el hombre araña. Es el hombre pura maña, pero no es el hombre araña, ¿verdad? Entonces, así pasa. Jesús decía que vienen, dice, lobos con pieles ¿de qué? De oveja. Es decir, superficialmente, usted los mira, son ovejas. Superficialmente usted mira, sí, son hermanos. Superficialmente usted dice, sí, es el evangelio. Superficialmente dice, sí, habla palabra de Dios. Superficialmente no, sí, pero por dentro. ¿Y cuál es lo de adentro de uno? Cuando llega a tocarle, a ponerle el dedo sobre la llaga, ahí se mira de qué material está hecho. Ahí sale a luz. No sé, pero no quisiera, pero para comprender esto, recuerdo que estaba Joe y no recuerdo el nombre del otro, un perrito ovejero que salía con la cara siempre, los ojos tapados y un coyote que siempre se le quería comer la oveja. ¿Se acuerdan de esos dibujos animados? Esa es la figura de lo que es el evangelio. Ese hombre, ese coyote siempre andaba buscando cómo disfrazarse de algo y se disfrazaba de oveja para infiltrarse y robarse la oveja. Eso es lo que hacen estos hombres corruptos. Se infiltran en la iglesia no para ser de bendición a la iglesia, sino para dañar a la iglesia. ¿Y a cuáles ovejas es que agarraba? Aquellas que están más flaquitas, porque el bandido las tocaba y las andaba, y donde agarraba una que se podía levantar, porque agarró una que no podía levantar, y donde agarró otro que podía, a esta sí la cargo, a esta sí me la llevo. Pero allá lo estaba esperando el perro ovejero. Ellos marcaban la entrada y la salida. Hermanos, hombres corruptos. De un hombre corrupto usted no puede esperar nada bueno, hermano. Un hombre corrupto quiere decir un hombre que religiosamente puede haber tenido alguna reformación, pero no ha nacido de nuevo. Le puede hablar de la palabra de Dios, pero no es de extrañarse porque el mismo Satanás habla de la palabra de Dios. Es un evangelio que no salva. Gálatas capítulo 1, verso 6. Es un evangelio, el falso evangelio es un mensaje, es un evangelio que no produce salvación. Por eso esas iglesias multitudinarias, en las llamadas sectas, y yo me quedo pues porque aquí hay bastantes grupos religiosos donde la gente la están entreteniendo, donde la gente la están atrayendo con cosas vanas, cosas materiales. Les prometen esto, les prometen aquello, pero no les están predicando que se arrepientan para nacer de nuevo, sino que les están diciendo, venga, aquí le vamos a ayudar, aquí Dios le va a resolver su problema, aquí Dios va... Y comienzan acerca de todos los favores que le va a hacer Dios, pero de parte de una conversión para con Dios, negativo. Un evangelio que nos salva. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? ¿De qué se alejaron? ¿Qué es la gracia de Cristo? ¿O qué incluye la parte de la gracia de Cristo? La salvación. Por gracia soy. ¿Pero de qué se alejaron? De la gracia de Cristo. Es un evangelio que no salva. Puede entretener, puede divertirlo, puede hacerlo sentir bien, puede hacerlo sentir cómodo, puede hacerlo sentir feliz, puede hacerlo sentir que está caminando con Dios, pero en la realidad dice que se ha apartado de la gracia de Cristo. Eso lo vamos a ver también en los estudios de Hebreos. Creo que le hablé. Porque en la iglesia había gente que sí se había arrepentido, sí había nacido de nuevo. Había otra gente que estaba por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque miraban que se recogían y se repartían entre los pobres. Hoy aquí están dando. Entonces, donde hay cosas que dar, están hasta el reventar. Si hay cosas que dar, la iglesia está
al reventar. Si aquí nos ponemos, y créanmelo hermano, aquí nos ponemos, bueno, vamos a dar a todos los que asistan fielmente los domingos un saco de provisión, hermano, no vamos a caber ni en la cuadra, se nos viene el barrio encima. A como se le vino a la multitud a Jesús encima cuando les multiplicó los peces y los panes. Y al final, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes me siguen porque han creído en mí, ustedes me siguen porque han confiado en mí, ustedes me siguen porque me aman, ustedes me siguen porque me quieren servir, ustedes me siguen porque se han arrepentido, ustedes me siguen porque llevan una nueva vida. No les dijo eso. ¿Sabe lo que les dijo? Ustedes me siguen porque les di de hartar. Eso les dijo Jesús. Ah, pero si se los dice el pastor, ya el próximo culto aquí no hay nadie. Se terminó la multitud, se terminó la provisión, terminaron los peces y los panes, terminó de seguir la gente a Jesús. ¿Cuántos habían en la cruz? 3, las 2 Marías y Juan. ¿Cuántos habían en aposento alto? Aproximadamente 120. ¿Cómo 120 personas? ¿A cuántas alimentó? Más de 20,000. Se terminó el pan, se terminó los peces, se terminó la multitud. ¿Entendemos eso, hermano? Es un evangelio que no salva. ¿Por qué no salva? Porque no regenera. ¿Por qué no salva? Porque no proviene de Dios. Dice, estoy maravillado, estoy espantado, estoy impresionado, me tienen boquiabierto que tan pronto se hayan alejado. Qué bárbaro, les dice. Más adelante vamos a ver que Pablo dice, si yo lo engendré a ustedes, ¿cómo es que han cambiado su manera de pensar? A tal punto, hermano, que estaban dudando del ministerio apostólico de Pablo. Igualmente en los Corintios. ¿Qué es lo que hacen estos hombres corruptos? Primero lo que hacen, ¿qué es lo que primero que hacen? Apiarse la cabeza. ¿Qué es la profecía? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Vamos por la cabeza. Apiarse la cabeza. Apiándose la cabeza, el cuerpo queda mal. Porque no se puede llamar cuerpo, porque algo sin cabeza no se le puede llamar cuerpo científicamente. Es un evangelio que no salva, porque es por hombre corrupto. Nosotros podemos ver Pablo en los Corintios. ¿Qué hacían los Corintios? Capítulo 9, 1 de Corintios, capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 10, capítulo 11, 2 de Corintios. Pablo tuvo que defender su ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo funda la iglesia, pero ellos llegaron otros diciendo que Pablo no era nada, que Pablo no era ni apóstol, que Pablo no era nada. Y miramos aquí en el capítulo 1, en el verso 1 de Gálatas, dice, Pablo, ¿por qué comienza el apóstol Pablo con esta frase? Mire, Pablo apóstol, ¿qué dice? No de hombres, porque no me interesa quedar bien con los hombres. No de hombres, ni tampoco estoy al servicio de hombres. No soy un servil de los hombres. Oiga bien. Allá en la iglesia, en el Instituto Bíblico les decía, hermanos, usted quiere buscar su ministerio, búsquese su vaca gorda. Y llegaba el pastor del Rama, y llegaba con alguien que se había hallado de ahí, que tenía vaca. Ese sí tenía vaca. De Nueva Guinea. Del Rama. Tenía vaca, pastor Samuel. Y llegaba con un amigo de él que le ha ayudado en el ministerio. Llegaba al instituto. Y allá corría otro pastor. No podía ver que llegaba el amigo, que es miembro, creo, y es discípulo del pastor Samuel, porque corría a buscarlo. Y un día lo para nuestro muy recordado pastor Tinoco y le dijo, hombre, le dice, no sea servil, así se lo dijo. Yo me quedé, deja al hombre en paz. Vos ya tuviste tu ganado, le dice, ya construiste tu iglesia, tenés grande. Déjalo, no podés, no, dice, si yo solo iba a saludarlo. ¿Y por qué no saludás a los que entran a pie? Le dice, yo no te debo saludar a los otros que vienen aquí. Le dice, déjalo, hombre, si ese es el discípulo de él, déjaselo a él. Ya te lo querés quitar, le dice. Qué cosa más terrible tener ese servilismo.
ese servilismo. Por eso Pablo decía, no soy apóstol ni de hombre ni por hombre. Ustedes se acuerdan, hermanos, que, y usted dirá, ¿se puede? Recuérdese, en el libro de los jueces, en los últimos capítulos del libro de los jueces, los que han leído jueces, ahí sale que andaba un levita con una concubina, que de hecho no debería tener concubina un levita, sino esposa. Y andaba peregrinando quizás por la concubina. Y le dio albergue un hombre que tenía un ídolo en su casa. Y le dice, bueno, tú eres sacerdote, vení, aquí estate, te voy a dar esta casa, te voy a dar esta mesada y quiero que seas mi sacerdote. Quiero que vos seas mi sacerdote. Aquí está mi ídolo, aquí está mi altar, aquí está mi sacerdote, quiero que seas mi sacerdote. Eso lo pueden leer en el libro de los... Conocí a uno que así hizo. Bueno, chavalos, quiero que vos estás bien, te voy a mandar a que te prepares al bíblico porque yo quiero que vos seas mi pastor aquí en esta iglesia que yo estoy construyendo. Un misionero. Le fue mal. Y él buscaba a sus pastores que él quería poner. Pablo aquí dice, no soy siervo ni de hombre, ni por hombre, ni para hombre. No. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a quien servimos a Dios. El hombre que realmente ha sido llamado a servir a Dios, no a los hombres. A Dios y no a los hombres. Qué tremendo. Es un evangelio, el evangelio falso es un evangelio que adula a los hombres. El evangelio falso es un evangelio que adula a los hombres. ¿Qué adular? Voy a hacer, hermano, hablé del arrepentimiento, pero allá me le arrimo al hermano Moisés. Hermano Moisés, y ay pastor, me estaba tirando mis pedradas, como me han dicho algunos. No, hermano, no lo hice por usted, si usted está bien, no se preocupe. Lo hice por aquel que anda mal. Adular a los hombres. ¿Por qué? Porque yo necesito que el hermano me vuelva a prestar la cabra endemoniada, o porque el hermano me hace favores, o porque el hermano obtenga un beneficio. Entonces yo quiero estar bien con el hermano, mi hermanito del alma. No, hermano. El evangelio falso es un evangelio que adula a los hombres. Muchos predicadores de hoy en día, por eso les decía, esos grandes predicadores que no son predicadores, sino que son motivadores, son animadores, adulan a la gente para obtener un beneficio, eso es adular, a suavizar para obtener un beneficio, Dice ahí en el verso 10, pues busco ahora el favor de ¿quién? ¿De los hombres o de Dios? O trato de agradar ¿a quién? A los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque cuando él era joven y quería destacarse en el ministerio sacerdotal de Sanedrín, quería escalar una buena posición rápido, para quedar bien con el Sanedrín, entonces él se tomó la iniciativa de pedir cartas para comenzar la primera inquisición sobre la iglesia. Él pedía cartas, voy para allá, denme una carta para que me acredite allá a aquel lado y tenga yo el permiso de ir a perseguir y a sacar a todos los cristianos que hay ahí. Él quería ganar ventaja, él quería alcanzar favores de los hombres. Por eso es que está diciendo ahí, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. La palabra siervo ahí es esclavo de Jesucristo. Es un evangelio que adula a los hombres. Mire, déjeme decirle que yo aquí no quiero quedar bien con nadie. Las personas, porque he encontrado personas que me aprecian y le agradezco a Dios porque digo, ¿quién soy yo? Gente que me aprecia. Ustedes muchas veces me han expresado su gratitud, su aprecio, eso es hermoso. Porque uno no es que busque eso, sino que uno lo reciba. Pero no por conseguir ese aprecio, yo le voy a ir a chinchinear su pecado, hermano. Prefiero que me desprecie,
prefiero que me calumnie, prefiero que me aborrezca por decirle la verdad y no que me abrace por decirle una mentira. Porque en aquel día, cuando Dios dice, revele los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, yo no quiero que un hermano que haya conocido ahí me maldiga y me diga, eso lo dijo un pastor aquel día, yo recuerdo, que le diga en la eternidad, cuando se presenten delante de Dios, maldito, por tu culpa estoy aquí en el infierno, porque no me dijiste la verdad. No te conformaste solo con venir aquí, sino que nos arrastraste a toditos nosotros. Yo no quiero eso, hermano. Yo prefiero que me aborrezcan aquí en la tierra, pero ya en el día en el cielo dice donde recompense Dios a cada uno según la obra que haya hecho. Hermanos, es un evangelio, el falso evangelio adula a los hombres. Adula a los hombres. Yo no. Jamás espere eso de mí. Si se equivocó, le voy a decir, está equivocado. Si erró, yo le voy a decir, está errado. Si faltó, yo le voy a decir, faltó. Si pecó, yo le voy a decir, ha pecado. Y que me comience a decir lo que, hasta de lo que voy a morir, no importa, pero ya cumplí con haberle dicho la verdad. El día de mañana, como dijo el profeta, limpia está en mi sangre. Dijo Pablo, limpia está en mi sangre, porque no he rehuido. Si no, vayamos a Hechos capítulo 20. No he rehuido de presentarles todo el consejo de la palabra de Dios. Es decir, no adula a los hombres. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Y se los dije allá en Hechos capítulo 26, versos 23. Que dijo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié el evangelio por este y este. Y le enseñé a los hombres que se arrepintieran, se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí no le sobó la espalda a nadie. No le sobró. Bueno, realmente, hermano, es que yo he sido así bastante crudo, bastante directo. No sé. Tosco. Pero al menos no va a hallar un hipócrita en mí. No va a hallar un hipócrita. No va a hallar un falso. Le voy a decir siempre la verdad. Es un evangelio, el evangelio falso, es un evangelio que te aparta de la comunión con Dios. Oiga bien, el evangelio falso no es como el que les decía, yo estoy en la raya María, yo le tuve que decir la verdad. No existe raya María en la Biblia. Camino ancho, camino angosto. Puerta ancha, puerta angosta. Cielo e infierno. No existe. Yo le tuve que decir la verdad. Porque el evangelio falso te aparta de la comunión con Dios. De la verdadera comunión con Dios. Dice, estoy maravillado de que tan pronto, ¿qué dice? Verso 6. ¿Qué les pasó? Y no solo que estaban acerquita. ¿Cuánto dice que estaban distantes de Dios? Lejos. Lejos. Se han alejado. Ni siquiera están a la cuarta. El evangelio no es que te pone a la par del camino. Te aleja de la comunión con Dios. Os hayáis alejado. ¿De quién lo alejaron? ¿De quién se alejaron? Del que lo había llamado por la gracia de Cristo. El falso evangelio te aparta de la comunión con Dios. A unos les dicen, no, solo persínense y ya está. A otros les dicen, lean el rosario. A otros les dicen el Ave María. A otros les dicen, de diezmo, de ofrenda y con eso está bien. A otros les dicen, peguen 3 brincos como la mona y están bien. A otros les dicen, den vueltas como locos y están bien. A otros les dicen, den carcajadas desenfrenéticas como locos y están bien. A otros les dicen, peguen gritos y hablen cosas incoherentes como si estuvieran endemoniados y les dicen, están bien. No están bien. Mire, yo cada vez que estoy con mi suegra, yo le digo que cuando las cosas tienen que serle, yo se las digo. A veces me aguanta y a veces no, me corre. Pero se las tengo que decir,
Porque ¿de qué me sirve saber algo si no voy a conocer esa verdad? Yo la tengo que decir. Porque yo no estoy buscando cómo agradar a los hombres, tengo que agradar a Dios. Porque un falso evangelio lo aparta de la verdad. Lo aparta, lo aísla, lo mantiene distante. Es como que nunca hubiera conocido a Dios. Lo que conoció fue una religión, lo que conoció fue una filosofía religiosa, pero no ha conocido el evangelio de Jesucristo. Porque lo primero que hace el evangelio de Jesucristo es confrontarte con tu pecado. Lo segundo que hace el evangelio de Jesucristo es transformar tu vida, regenerarte, para que tú puedas tener una verdadera comunión con Dios. No es acomodarte, no es reformarte, es regenerarte. El falso evangelio te aparta de la comunión con Dios. Un falso evangelio produce vidas defectuosas. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y ya vamos arrimándonos. Dice: siendo renacidos, no de qué, de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿De qué fue renacido? De simiente incorruptible. La palabra simiente, su sinónimo ahí es semilla. Y el Señor enseñó que el evangelio es como una semilla en la parábola del sembrador. Produce vidas defectuosas. ¿Cómo es eso? Vidas defectuosas. Que no nacieron de nuevo. No se terminaron de formar. Salieron, ¿cómo le llaman a eso? Sí, defectuosa, deforme. Nacieron deforme. Es decir, pudieron haber aprendido, pero nacieron ciegos, no pueden ver la gloria de Dios. Nacieron cojos, no son generosos, no pueden caminar en la fe. Nacieron paralíticos, no pueden salir a predicar ni caminar en la fe. Vidas defectuosas, un evangelio que produce vidas defectuosas. Usted los mira un ratito bien gozosos, saliendo de la iglesia están perdidos. Llegando a su casa es como que tal no hubieran llegado a la iglesia, sino como que llegaron de un manicomio a pegarse gritos, ofensas y tantas cosas. Es un evangelio que produce vidas defectuosas. Primera de Pedro 1:23. Y para terminar y concluir, un falso evangelio es un evangelio maldito. Y no por mí, sino por Dios. Y todos los que lo practican son malditos, están bajo maldición. Lo dice ahí el apóstol. Por eso estamos enseñando las características de un falso evangelio. ¿Por qué dice que es maldito y está bajo maldición? ¿Porque usted lo está maldiciendo, pastor? No, porque el mundo entero está bajo maldición. El mundo entero, hasta los judíos están bajo maldición. El Israel, que dicen que es el Israel de Dios todavía, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no han podido cumplir la ley. Ellos se apoyan en la ley y no han podido cumplir la ley. Lo dijo el mismo apóstol Pedro. Ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir la ley. No hemos podido cargar este yugo. Pero Pablo se lo dijo ahí más adelante en Gálatas capítulo 3. Le dice, todos los que dicen dependan de la ley están bajo maldición. Porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciera en toda la ley. Y toda la ley solo Jesucristo la pudo cumplir. De ahí nadie. Por eso es que están en maldición. Y por eso el mensaje diluido, el mensaje que no es el evangelio de Jesucristo, que transforma la vida, que glorifica a Dios en esa vida. Oiga bien, ese es el propósito principal, y eso lo vamos a ver más adelante, del evangelio de Jesucristo. Glorificar a Dios en el hombre. No es que se glorifique el hombre en Dios. Gálatas capítulo 1, versos 8. Y ahí terminamos, hermano. Dice, terminamos ahí. Dice, mas si aún nosotros, oiga bien, no es que un ángel va a venir a, como dijeron los mormones, que bajó Morón y le dio otro evangelio
y otro testamento a los mormones, y por eso viven durmiendo y soñando y tienen hasta pesadillas, soñando con Jason y Freddy Krueger. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, está hablando de una probabilidad, en la interpretación bíblica no está diciendo que es una verdad absoluta, sino que está dando una probabilidad. Como dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, si yo hablase, no está diciendo si yo hablo, lenguas angelicales. Por eso es que dicen muchos tartamudos que ponen a estar ahí, dando algunos tipos de expresiones, dicen que están hablando en lengua angelical, pero si ni Pablo lo hizo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? ¿Y qué anatema? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelve a decir, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? No, pastor, oré por él. Ahí no me dice que ore por él. No, pastor, no juzgue para no ser juzgado. Mire que la verdad absoluta no la tenemos nosotros. Mire que no hay perfecto ni aun uno. Y tantos argumentos fuera de contexto para no asentarse en la verdad. ¿Sabe cuál era la característica de Pablo? Pablo era un hombre radical. ¿Sabe cuál era la característica de Jesús? Jesús era un hombre radical. ¿Qué es ser un hombre radical? Que no anda con dobleces. No anda con dobleces. Pongámonos en pie, vamos a orar. Terminamos ahí. Gracias al Señor. Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias porque nos estás enseñando a identificar qué es un evangelio corrupto, qué es un evangelio adulterado, qué es un evangelio diluido, qué es un evangelio anatema, y los efectos que produce ese evangelio, que es condenación, muerte, defección, hombres o mujeres defectuosos que viven una vida de altibajos, cayendo que levantando, más cayendo que levantándose. Personas llenas de emociones y no de convicciones. Eso es, Señor. El evangelio adulterado, diluido, produce emociones. El verdadero evangelio produce convicciones para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre mío, por estos jóvenes que atendieron esta enseñanza. Gracias por cada matrimonio, cada familia presente, cada hermano. Gracias, Dios, por el esfuerzo que hicieron esta noche, después de haber venido cansado de su trabajo, a atender el mensaje de tu palabra. Ruego, Señor, que esta enseñanza nos lleve a meditar, a reflexionar de cómo estamos viviendo el Evangelio. Señor, te rogamos que las clases sucesivas nos siga ayudando para tu honra y para tu gloria. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén.